la nueva generación del periodismo tolimense. Este es el mega ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. Vamos hasta las 8:15 de la mañana al día de hoy. Especial político por el triunfo contundente de Gustavo Francisco Petro en la segunda vuelta presidencial el pasado domingo 19 de junio en Colombia. Saludamos a la representante electa por el Tolima a la Cámara, la doctora, la profe Marta Alfonso. Profesora, muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo le digo? Profesora, doctora, Marta. Profe, está muy bien, Marta, está muy bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, felicitaciones. Juan Pablo, muchas gracias, Juan Pablo. Estamos muy contentos y contentas de este triunfo tan bello y tan de la gente. ¿Viste cómo la gente se lanzó a las calles a celebrar? Sí, felicidad. Felicidad absoluta. Bueno, saludamos al presidente de la Asamblea del Tolima, Marco Emilio Hincapié. ¿Qué tal, Marco Emilio? Hola Juan Pablo, un cordial saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, para la representante que hoy nos acompaña, la profe Martica. Muy contentos. Hoy es un inicio de semana diferente, a los demás. ¿Cómo se siente después de tanto trabajo en las calles de Ibagué y el Tolima? Bueno, me siento con la satisfacción de haber cumplido con el deber y con esa responsabilidad histórica, de haberlo dejado todo en esta campaña y bueno, lo logramos y es la primera vez que se ve esto en Colombia, entonces muy contentos y comenzando a asimilar que somos gobierno, dejamos de ser oposición y somos gobierno ahora. Claro que sí, el mensaje de Petro a la opinión pública en su primer discurso presidencial como presidente electo, haga la redundancia, ¿es conciliador? Marta, ¿es conciliador a pesar de las diferencias que hay con ciertos sectores, casi media Colombia? Sí, yo creo que sí. Invitó al uribismo, a la gente que votó por Rodolfo, a Rodolfo mismo, a dialogar. Y yo creo que desde el principio nuestra propuesta, desde el pacto, desde el Frente Amplio, lo que significa esta irrupción de este fenómeno político en el país ha sido esa. Ha sido dialoguemos, pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental y avancemos. Este país está en un atraso enorme en términos económicos, tecnológicos, educativos, en política social, uno de los países más desiguales del mundo, así que no hay otro camino que el diálogo con las distintas fuerzas y las fuerzas vivas de este país, de esta sociedad para poder hallar un camino que nos permita superar ese pantano. ¿Cuáles son los sectores de la economía que sufrirán de alguna manera los embates de esta reforma estructural al modelo económico que va a sufrir el país en los próximos años, Marco Emilio? Bueno, ya nuestro presidente cuando se dirigió al país fue muy claro en decir que no va a cambiar el modelo económico, seguirá el capitalismo, lo que sí se va a intentar es que sea un capitalismo más justo. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy los más ricos que no están pagando impuestos comiencen a pagar estos impuestos que venían pagando en el 2019. A eso es lo que se refiere la reforma tributaria que plantea Gustavo Petro. Hay tres sectores clave que creo que Petro les tiene, como se dice coloquialmente, echado el ojo. El sector mineroenergético, que no declara las regalías que deben declarar por historia. Ahí está, por ejemplo, la Anglo Gold Ashanti en Tolima, que pensaba declarar solo 4,2%. Los terratenientes, el sector financiero. Doctora Marta. Mira, yo pienso que no se van a ver afectados, sino que tienen que cambiar y tienen que modernizarse y construir una nueva lógica de acumulación. Por ejemplo, el sector mineroenergético puede tener un futuro muy promisorio en estos 4 años, sobre todo porque Gustavo Petro ha planteado un viraje a la investigación para que Colombia desarrolle tecnología de punta en materia de energías limpias. Si nosotros en este país logramos que el sector minero energético se ponga a tono con esa propuesta, que además es una propuesta no caprichosa
de Gustavo Petro, es lo que hoy está pidiendo el mundo entero para que dejemos de acabar el planeta, para que disminuya el calentamiento global, para que se desacelere el cambio climático. Así que yo creo que el sector minero energético puede tener una época de oro en términos de construir conocimiento, tecnología, pero pues obviamente eso significa cambiar su plataforma y virar hacia otras formas más modernas de la producción energética. Uno. Dos, los terratenientes. No Anglo-Gol en Cajamarca. Claro, porque tendrían obviamente que virar, no es seguir pensando en el extractivismo, sino pensar en la producción de conocimiento para la generación de energías limpias, que es un cambio absoluto de la matriz energética para conservar el planeta. Para conservar el planeta, o sea, la vida, nuestra vida y la vida. Bueno, ese es un sector, territorio. vamos con otro sector. El segundo, el terrateniente. Por supuesto se van a ver afectados en términos de tener que pagar impuestos por tierra improductiva, pero también si se modernizan, si entienden esta propuesta, si dejan de ser tan retardatarios y violentos, lo que va a suceder es que los terratenientes van a tener una época de oro en términos de producción agropecuaria, que es lo que está planteando Gustavo Petro y Francia Márquez. El desarrollo potente de la agricultura, del sector agropecuario, que es en últimas la base económica más importante que podríamos tener y que se encuentra hoy en un atraso absolutamente estancado. Entonces, si yo tengo mucha tierra y la pongo a producir con subsidios del Estado, con una política de fortalecimiento de la economía y la producción nacional, pues quienes tienen mucha tierra van a tener también una época de oro. Lo que pasa es que tienen que dejar de acumular la tierra para nada y pretender además no pagar por tierra acumulada mientras la gente aguanta hambre en las ciudades, incluso en el campo. Hoy hasta el campo se está quedando solo. Entonces yo realmente creo que les puede ir muy bien. ¿Cómo se daría? ¿Con un catastro multipropósito nacional? Uno, ¿Algo pero también una reforma que permita o redistribuir la tierra si no la van a poner a producir, o ponerla a producir, lo que significa traer a la gente nuevamente al campo a trabajar. ¿Cómo se diferencia allí la palabra expropiación a democratización? La primera que Petro la firmó en notaría, la segunda que sí la haría en el evento de que un terrateniente diga: me está saliendo muy caro los impuestos, voy a salir a vender porque esto ya no es negocio para mí tener la tierra pagando tanta plata. Claro, democratizar, bueno, expropiar nunca ha existido en el proyecto de Gustavo Petro, jamás. O sea, eso fue una tergiversación de uno de sus discursos y a partir de eso construyen toda una mentira que, dicha tantas veces, la convirtieron en verdad para la ciudadanía asustada frente a esa mentira, que pues incluso decidió no votar por Gustavo Petro. Pero yo lo que creo es que democratizar va a significar precisamente garantizar mayor acceso, pero no solamente garantizar el acceso, democratizar la tierra significa también un proceso, una política de revitalización del campo, significa que la gente que está en sectores rurales tenga también mayor acceso a servicios y a derechos. Hoy los sectores campesinos, los sectores rurales de nuestro país no tienen acceso a la educación, no tienen o si acceden en condiciones de una falta de calidad y de infraestructura tremenda, no tienen acceso a salud, los puestos de salud están cerrados o no existen o no tienen personal médico que los atienda. Mira, es tan brutal el atraso en términos agrarios de este país que ni siquiera tenemos acceso a vías decentes, y en este departamento pues lo sabemos todos y todas, y especialmente el pueblo campesino, que las vías son pues una tragedia. Entonces, yo creo que democratizar significa, en el proyecto de Gustavo Petro y Francia Márquez, significa garantizar el acceso a derechos, empezando por el acceso a la tierra, que seguramente va a significar también tocar tierras del Estado para ponerlas a producir y distribuirlas. Vamos a darle la palabra a Marco Emilio Hincapié para que hablemos de otro tercer sector que fue muy tocado en la campaña política, y no solamente por el pacto histórico, sino por otras campañas. El sector financiero. El sector financiero debe pagar un poco más de sus multimillonarias utilidades para poder tener los programas sociales que Petro se propone.
Bueno, Juan Pablo, esa pregunta es muy interesante, ya que acá no se le quiere quitar nada a nadie. Acá lo que se quiere es que paguen lo justo para que personas que tienen poco puedan tener más dinero para vivir. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos comenzar a quitarle el gravamen que tiene la canasta familiar. El 55% de la canasta familiar hoy está gravada, mientras el sector financiero, el sector bancario, tiene una gran cantidad de exenciones, que esto se dio desde el año 2019 con la reforma tributaria que hizo el hoy presidente Iván Duque. Ellos dejaron de tributar 50 billones de pesos al año. 50 billones de pesos al año que está tributando los estratos 1 y 2, los estratos que tienen la situación más difícil en estos momentos donde tenemos cifras históricas de pobreza, momentos donde hay un riesgo inminente de hambruna. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Volver al 2019, cuando ellos estaban tributando, y recuperar esos 50 billones que dejaron ellos de pagarle al país. Claro que sí. A ver, pero ¿habría más competencia en el sector financiero? ¿Habría un fortalecimiento del Banco Agrario en el sentido de que le presten más a gente de menores recursos? Bueno, el Banco Agrario tiene una... ¿Sabe por qué lo hablo, Marco Emilio y Marta? Por la tasa de intermediación tan alta que hay en este país. Aquí tenemos tasas de casi el 30% efectivo anual. En otros países sería considerado usura. La nunca ha hecho lo suficiente para que a los colombianos les salga más barato los créditos. Con el cuento del riesgo país siempre nos han metido eso, a pesar de que el DTF no llega al 6%. Miremos lo del Banco Agrario. El Banco Agrario es muy curioso, es un banco del Estado que funciona como un banco que no fuera del Estado, funciona como un banco privado. ¿Por qué? Las tasas son casi las mismas que manejan en el mercado, las maneja el Banco Agrario. ¿Por qué? Porque los campesinos que les prestan una vez no pueden acceder a estos créditos. Los campesinos quedan condenados de por vida si no logran pagar esos intereses y esos créditos que les facilita el Banco Agrario. ¿Qué se quiere con el Banco Agrario? Hacer créditos más blandos. ¿Para qué? Para que las personas puedan acceder a ellos. Porque nada sacamos teniendo un banco que es del Estado, que se comporta de la misma manera como se comporta la banca privada. No logramos nada. No logramos darle garantía al más pobre que quiera acceder a un crédito, y hoy en día pues está disparado el agiotismo, el gota a gota, porque realmente no hay una banca que le preste a la gente. Entonces a la gente le toca recurrir es al gota a gota, y esto genera una violencia en las familias de los colombianos. Juan Pablo, yo quisiera agregar que yo sí creo que el sector financiero va a ser un sector profundamente afectado, y tiene que serlo, por lo que precisamente está diciendo el diputado, y es que es un sector que tiene demasiado. Es un país que ha hecho las políticas financieras de este país para financiar, para fortalecer a los bancos, a la banca, al sector financiero, en una política absolutamente injusta que nos pone a las grandes mayorías a pagar una cantidad de intereses en el sector financiero que son injustos. Yo creo que es uno de los países que más paga tasas, ítems del sector financiero por movimiento bancario, por papelería, o sea, es una cosa exagerada. Es un país que además todas sus políticas las hace para enriquecer mucho más a los bancos. O sea, yo te digo, mira, ahorita en pandemia, la gente aguantando hambre en este país, porque además la gran mayoría de los colombianos y colombianas viven de la informalidad o del trabajo independiente, porque es un país que no tiene un aparato productivo. Volvemos al punto en el que iniciamos, no tiene un aparato productivo fuerte, no genera empleo por eso. Así que la gente vive de la sobrevivencia, de su propio trabajo, y la gente estaba aguantando hambre porque nos encerraron en las casas, y lo que hace este gobierno es inyectar más de 123 mil millones de pesos a los bancos, bajo el supuesto de que con eso nos prestaban dinero y se reactivaba la economía. O sea, en la cabeza de quién cabe que a punta de crédito, si no hay un aparato productivo, se reactiva la economía. Entonces, un ejemplo concreto para mostrarte cómo ha sido un país que hace políticas todo el tiempo para fortalecer el sector financiero. Yo sí creo que ese sector va a estar afectado, porque tiene que ponerse del lado del pueblo colombiano y entender que si no hay mayor justicia tributaria y financiera en este país, no vamos a salir del atraso y de la guerra a la que nos somete la desigualdad.
Claro que sí. Hablemos un poco sobre cómo le van a ir a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas en Colombia, porque hay mucho nerviosismo en algún sector o muchos sectores empresariales de que Petro pueda de pronto atentar contra la libre empresa y que es, qué sé yo, de todas las cosas que se han dicho en campaña o que él mismo ha dicho. Por ejemplo, yo he leído que hay un proyecto que el 70% de repartición de utilidades, eso pues me parece desproporcionado, pero también hay que, en aras de la justicia, hablar por ejemplo de que en los dividendos en Colombia pues han sido un sector excluido, un sector privilegiado y no han tenido los suficientes impuestos para declarar renta. Los dividendos están exentos en este país. Bueno, Juan Pablo, lo primero es que hay que ya irnos acoplando al momento, ya el momento de campaña y de las fake news pasó. Ya Gustavo Petro, nuestro presidente, dice en su discurso cuál va a ser el modelo económico y bajo ese discurso pues va a fortalecer a las pequeñas y las medianas empresas. Acá hay 2.000 ricos en Colombia y no son propietarios de pequeñas y medianas empresas, son los propietarios de las grandes estructuras económicas del país. Y él lo que dice es que estas pequeñas y medianas empresas, el cual el presidente Iván Duque dejó desprotegidas en época de pandemia, como lo decía la profe Marta, pues hay que fortalecerlos. ¿Cómo? Hay que ayudarlos con capitales semilla, hay que fortalecerlos, no agravándoles la situación, grabándoles más impuestos, porque eso fue lo que realmente hizo este gobierno. Desaparecieron 600.000 pequeñas y medianas empresas, eso que nos generó 6 millones de nuevos desempleados en Colombia, eso que nos generó que hoy Colombia tenga alrededor de 30 millones de personas en condiciones de pobreza. Entonces, el capital de trabajo en este país debe ser fortalecido. Si nosotros no fortalecemos las pequeñas y las medianas empresas, pues Colombia va a seguir en un problema muy complejo, problema que generó este gobierno, ya que pues usted va a empezar una empresa, Juan Pablo, y usted empieza perdiendo porque empieza pagando impuestos, ¿no? Usted tal cual la va a registrar, tiene que pagar. Ya al año llega la DIAN y tiene que pagar. Industria y comercio, bueno, y hay una cantidad de gravámenes que hoy no dejan que en Colombia la famosa economía naranja pueda salir adelante. Se metieron en el cuento de la economía naranja, pero no le dieron herramientas a los empresarios para poder seguir avanzando, para poder seguir llevando a cabo sus proyectos y que sus empresas crecieran. Mire, es importante la pregunta que usted me hace, Juan Pablo, porque usted vio la cantidad de pequeños y medianos empresarios que apoyaron a nuestro presidente Gustavo Petro, fue impresionante en la campaña. Entonces son las mujeres que tienen su clúster en su barrio, en su taller, en su garaje, bueno, es una cantidad de personas que han sido desconocidas por el gobierno nacional y en este gobierno, el gobierno del Cambio por la Vida, pues van a ser tenidos en cuenta por primera vez, van a tener un oxígeno para poder seguir llevando a cabo su proyecto de vida y sacar adelante estas empresas que hoy la están pasando muy mal, Juan Pablo. Doctora Marta. Sí, yo creo que la propuesta misma de fortalecimiento de la producción y la economía nacional es paralela, es anexa pues, al fortalecimiento de la pequeña y la mediana empresa. En este país, la economía se mueve fundamentalmente por la pequeña y la mediana empresa. En un departamento como el Tolima, por ejemplo, más del 90 creo, por ciento de las empresas de este departamento son pequeñas, como 45.000. Como 700 son medianas. Y solamente, creo que menos de una decena, menos de 10, son grandes empresas en este departamento. Eso te muestra la estructura del sector empresarial en Colombia. Si hay una propuesta de base, que es la del proyecto del Pacto Histórico y de Gustavo Petro y Francia Márquez, que es fortalecer la producción nacional y fortalecer la economía nacional, eso automáticamente fortalece la pequeña y la mediana empresa, que es la base de la economía empresarial en este país, la pequeña y la mediana. Yo realmente creo que al contrario, la pequeña y la mediana empresa van a tener va a ir bien. 4 años de mucha prosperidad.
Bueno, hablemos ahora por último de política. Yo sé que es muy prematuro hablar todavía de las regionales, pero pues con el triunfo de Petro se configura un nuevo mapa político en todo el país y por supuesto en el departamento. A pesar de que Petro no ganó en el Tolima, pues ustedes son actores y fuerzas vivas del nuevo progresismo y los nuevos liderazgos que se están dando en este departamento. Ya hay nombres que empiezan a sonar, por ejemplo, Renzo García a primera hora a las 6 dijo que quiere ser alcalde de Ibagué, pero también lo dijo William Rosas. Entiendo que también está Linda Perdomo, Camilo Delgado, el neopetrista Rubén Darío Correa. Entonces, yo quisiera preguntarles ustedes a quién apoyarían a la alcaldía de Ibagué. Empecemos por la alcaldía. Bueno, yo creo que está muy prematuro el debate. Yo lo que pienso es que tendrá que hacer parte de un ejercicio de diálogo al interior de las fuerzas políticas, sobre todo que permita sostener un ejercicio de unidad. Porque en este departamento está visto que sigue siendo el barretismo, los sectores conservadores y de derecha, pues una fuerza muy importante y hegemónica. Así que lo que tenemos que hacer los sectores progresistas pues es mantener los procesos de unidad que hasta hoy hemos mantenido para lograr que nuestra fuerza esté, digamos, medianamente equilibrada con la fuerza que ellos ¿No se atreve tienen? por ahora, Marta, a decir mi candidato es...? No, por supuesto, en una con Renzo? contienda, sí, por supuesto. Nosotros somos un equipo de trabajo de muchas décadas, de muchos años construyendo movimiento social, y si las cosas se dan para que Renzo sea el candidato a la alcaldía de las fuerzas progresistas de esta ciudad, por supuesto ahí estará mi apoyo, pero yo lo que creo es que es una discusión muy prematura aún y que tiene que pasar por un debate político es muy prematura, profundo. pero hablemos, por ejemplo, en gobernación. ¿Usted con quién se iría para cambiar pues el proceso que ha llevado hasta ahora el barretismo en el Tolima? ¿O le gusta el proceso barretista? Bueno, Juan Pablo, yo realmente no tomo decisiones aisladas. Yo pertenezco al grupo y mi jefe político y natural es Gustavo Petro. Yo antes de tomar cualquier decisión la consulto con él. Y pues bueno, qué bien que existan candidatos, ¿no? Candidatos y candidatas, eso quiere decir que se posesione, ¿no? Porque ya después de presidente se supone que no puede hacer política. ¿Ah? Bueno, pues igual esto es gracias a un trabajo político que se gana la presidencia. Sí, claro. Y pues bueno, y barretista no soy, nunca lo he sido. Lo que pasa es que yo no puedo dejar de apoyar proyectos que vayan a lo que va con mis convicciones políticas y personales también, como es el fortalecimiento a la red pública hospitalaria, yo estaré apoyándolo, como es el fortalecimiento a la inversión en el deporte, también estaré, en la educación, sí, también estaré, pero hay otras cosas en las que yo no he estado, y de hecho los debates... Escúchame, se los pregunto a los dos, claro y concreto, ¿apoyarían ustedes a alguno de los dos hermanos, Mauricio Guillermo Jaramillo, a la gobernación del Tolima? Marta, le dejo pensar más tiempo a Marco. No, por supuesto, apoyaremos al candidato que las fuerzas políticas en unidad, las fuerzas políticas alternativas en unidad escojan. Yo lo que creo, por eso te digo, es muy prematuro tomar esa decisión porque empiezan a suceder muchos cambios en el país en un momento en el que la correlación de fuerzas cambia, el mapa político del país cambia y eso va a generar pues cambios también en lo regional. Así que por eso digo que es muy prematuro. Yo creo que hay que esperar que se desarrolle un poco más este proceso de cambio para poder ir tomando decisiones, y lo que espero es que todas las decisiones que tomemos sean en unidad y en consulta. Perfecto, doctor Marco Emilio, gracias por estar con nosotros. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que nos dieron su voto de confianza. Esperamos hacer un gobierno para todos y para todas y que esté por encima de las expectativas que tiene este país. Profesora Marta Alfonso, representante electa a la Cámara por el Tolima, gracias por estar con nosotros en Econoticias de Ecos del Conveima. Muy amable. Juan Pablo, muchas gracias, y a toda la mesa de trabajo, muchas gracias por la invitación.